¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué significa realmente nada? Cierra los ojos por un segundo. Piensa en el espacio sideral más distante, más negro, más vacío que puedas imaginar. Ahora olvida todo eso, porque ese vacío que imaginaste te está mintiendo. No está vacío. Nunca lo estuvo. Y la física cuántica acaba de volver las cosas aún más extrañas. Si empiezas a acelerar lo suficientemente rápido, esa nada va literalmente a empezar a hervir a tu alrededor, escupiendo partículas que no existían un segundo atrás. ¿Suena como ciencia ficción barata? Pues debes saber que esto tiene nombre, tiene matemática rigurosa detrás, y tiene físicos perdiendo el sueño intentando demostrar que es real. Se llama efecto Unruh, predicho en 1976, y nadie, absolutamente nadie, ha logrado comprobar su existencia en laboratorio, hasta ahora, porque un grupo de científicos ha creado un experimento que puede finalmente responder si esta locura es verdad o apenas una fantasía matemática demasiado elegante para ser real. Lo que está en juego aquí no es poca cosa. Estamos hablando de una idea que desafía la propia noción de realidad objetiva, que sugiere que el universo no es una verdad única grabada en piedra, sino algo fluido que cambia según tu estado de movimiento. Prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede sacudir tus certezas más básicas sobre la naturaleza de la existencia. Imagina que estás sentado solo en una habitación a oscuras, tan oscura que no logras ver ni tu propia mano frente a tu cara. Silencio total. Nada se mueve. Ahora imagina que un amigo entra corriendo, girando en círculos cada vez más rápido a tu alrededor. De repente, empieza a gritar que está viendo destellos de luz parpadeando por todas partes, sintiendo calor en el aire. Tú miras alrededor. Sigues viendo solo oscuridad fría. Ustedes dos están en el mismo lugar, respirando el mismo aire, pero viviendo realidades completamente diferentes. Uno ve luz, donde el otro ve solo oscuridad. Uno siente calor, donde el otro siente frío. Ese es el tipo de situación extraña que el efecto Unruh propone en la física cuántica. La diferencia es que aquí no hablamos de luces imaginarias, sino de partículas reales surgiendo de lo que llamamos vacío cuántico. El efecto Unruh, propuesto en 1976 por el físico William Unruh, predice que un observador en aceleración ve el vacío como un mar de partículas calientes, mientras un observador quieto ve el espacio vacío como algo frío e inerte. Aquel que acelera constantemente empieza a percibir una especie de calor fantasma. Es como si la propia aceleración encendiera un interruptor invisible. Partículas subatómicas empiezan a aparecer de la nada. Cuanto mayor la aceleración, más intensa sería esa temperatura aparente y más vigorosa sería esa lluvia misteriosa de partículas. Pero espera un momento. ¿Cómo puede algo existir para una persona y no existir para otra? El observador acelerado interactúa con las fluctuaciones cuánticas del vacío de una forma especial. Transforma lo que sería apenas un temblor cuántico invisible en algo medible. Es como si la aceleración funcionara como un filtro que revela una capa oculta de la realidad. Esto muestra que el concepto de partícula no es absoluto. Depende de cómo te mueves por el universo. Este fenómeno conecta dos de las teorías más importantes de la física moderna, la mecánica cuántica y la relatividad. Un astronauta acelerando cerca de la velocidad de la luz experimentaría ese baño térmico de radiación. Otro flotando tranquilamente no sentiría nada. Pero aquí está el punto que mantiene a los físicos despiertos por la noche. Si las partículas son relativas al observador, ¿qué significa eso para nuestra comprensión de la realidad física? ¿Puede la verdad depender de quién está mirando? Desde que el efecto Unruh fue propuesto, se ha convertido en uno de los temas más polémicos de la física teórica. El problema central es filosófico y práctico al mismo tiempo. ¿Pueden las partículas realmente existir solo para algunos observadores y no para otros? Para muchos físicos, esto suena demasiado absurdo. Después de todo, estamos acostumbrados a pensar que una silla es una silla. No importa si estás sentado o corriendo alrededor de ella. Pero en el mundo cuántico, las reglas son diferentes. La naturaleza parece jugar con nuestra intuición, desafiando ideas que considerábamos sólidas como la roca. Algunos científicos defienden que las partículas deben tener existencia objetiva, independiente de quién las observa o cómo se mueve. Otros argumentan que la percepción de partículas es fundamentalmente relativa, variando según el estado de aceleración del observador.
Esta división no es solo académica. Toca cuestiones profundas sobre lo que significa que algo exista en el universo. Si la realidad cambia dependiendo de cómo te mueves, entonces, ¿dónde está la línea entre lo que es físico y lo que es solo perspectiva? Esta tensión mantiene debates acalorados en congresos de física por todo el mundo. La controversia se vuelve aún más interesante cuando conectamos el efecto Unruh a la radiación de Hawking de los agujeros negros. Ambos fenómenos sugieren que el vacío puede crear partículas en condiciones extremas, pero con diferencias cruciales. La radiación de Hawking ocurre en el horizonte de eventos de un agujero negro, donde la gravedad intensa desgarra el espacio-tiempo. Ya el efecto Unruh surge apenas por la aceleración, sin necesitar campos gravitacionales monstruosos. Son dos caras de la misma moneda cuántica. Muestran que el vacío es mucho más activo y dinámico de lo que imaginábamos. Pero aquí está el gran problema. Hasta hoy, nadie ha logrado observar el efecto Unruh directamente en laboratorio. Para detectar el fenómeno, necesitaríamos aceleraciones tan extremas que harían que cualquier montaña rusa pareciera un juego infantil. Estamos hablando de 1000 billones de metros por segundo al cuadrado. Para tener una idea, la gravedad que sentimos aquí abajo acelera objetos a cerca de 10 metros por segundo al cuadrado. Estamos hablando de aceleraciones billones de veces mayores, completamente imposibles de producir con objetos macroscópicos usando nuestra tecnología actual. Es como intentar probar que un fantasma existe cuando solo aparece dentro de un cohete, viajando a velocidades inimaginables. Esta imposibilidad práctica alimenta el escepticismo de algunos investigadores. Otros ven en esto un desafío estimulante. Y fue justamente esta dificultad la que llevó a científicos a buscar caminos alternativos para probar la teoría. Cuando parece imposible probar algo directamente, los científicos hacen lo que hacen mejor. Buscan atajos creativos. Un estudio reciente propuso un enfoque ingenioso, usando materiales superconductores para simular el efecto Unruh en escala microscópica. La idea central involucra dos anillos conductores especiales donde circulan entidades cuánticas llamadas fluxones y antifluxones, que son como vórtices magnéticos minúsculos. Estos fluxones se comportan como cuasipartículas, objetos que no son partículas fundamentales, pero actúan como si lo fueran dentro del material. Es como crear un universo en miniatura, donde las reglas cuánticas pueden ser probadas de forma controlada. El experimento funciona así. Cuando la corriente eléctrica en los anillos es aumentada gradualmente, los fluxones y antifluxones empiezan a acelerar y alejarse unos de otros. En determinado momento crítico, hay un salto brusco en el voltaje medido a través del sistema. Los investigadores interpretan ese salto como una firma del efecto Unruh ocurriendo en el mundo de los superconductores. La idea brillante está en las aceleraciones involucradas. En escalas tan pequeñas, es posible alcanzar aquellas aceleraciones colosales que serían completamente imposibles de lograr con electrones libres o partículas macroscópicas. Pero existe una limitación fundamental que necesitamos reconocer con honestidad científica. El experimento no ocurre en el vacío verdadero del espacio, sino dentro de un medio material complejo. Los superconductores tienen sus propias dinámicas internas, con electrones emparejados y campos magnéticos interactuando de formas complicadas. Los fluxones no son partículas fundamentales, son excitaciones colectivas del material superconductor. Esto significa que el experimento funciona como una analogía o simulación sofisticada, mostrando comportamientos similares pero no idénticos al fenómeno teórico original. Aún así, la propuesta tiene valor científico considerable. Demuestra que podemos estudiar fenómenos relativísticos cuánticos usando sistemas de materia condensada. Esto abre puertas para investigaciones que antes parecían imposibles. Los superconductores se convierten en laboratorios donde ideas abstractas ganan forma tangible. Incluso siendo una versión aproximada del efecto real, estos experimentos ayudan a refinar nuestra comprensión sobre cómo aceleración y temperatura se conectan en el nivel cuántico. Pero, ¿será que existen otras maneras de capturar este fantasma esquivo de la física? Y la respuesta es sí. Mucho antes de que los superconductores entraran en escena, los físicos ya soñaban con detectar el efecto Unruh usando electrones acelerados por láseres de alta potencia ultraintensos. Instalaciones como FACET-2 y LUXE están siendo consideradas como plataformas experimentales potenciales. La idea es aprovechar la potencia concentrada de esos láseres
para crear las aceleraciones monstruosas necesarias. Cuando un electrón es bombardeado por un láser suficientemente intenso, puede alcanzar velocidades relativísticas y experimentar aceleraciones que desafían la imaginación. Los investigadores descubrieron que iluminar una partícula acelerada con láser de alta intensidad puede amplificar el efecto Unruh al punto de volverlo medible. La luz intensa funciona como un amplificador. Potencia señales que de otra forma serían imperceptibles. Es como usar un megáfono para escuchar un susurro en medio del ruido. Pero incluso con esta amplificación ingenios, los desafíos técnicos permanecen gigantescos. La temperatura de Unruh generada aún sería extremadamente baja, exigiendo detectores increíblemente sensibles para capturar los fotones térmicos emitidos. Además, separar la señal genuina del efecto Unruh de otros procesos cuánticos que ocurren simultáneamente es como intentar escuchar un susurro durante un concierto de rock. Los electrones acelerados producen radiación por varios motivos diferentes. Identificar qué parte viene específicamente del vacío cuántico calentado requiere análisis sofisticados y mucho cuidado experimental. A pesar de los avances teóricos y computacionales recientes, hasta el momento ningún experimento ha logrado capturar evidencias inequívocas del fenómeno. Los láseres más potentes del mundo aún no han alcanzado la combinación perfecta de intensidad, precisión y control necesaria. Cada intento nos acerca un poco más, refinando técnicas y revelando nuevos obstáculos. La carrera para detectar el efecto Unruh continúa, movida por la promesa de confirmar una de las predicciones más exóticas de la física moderna. Pero mientras esperamos ese momento histórico, ¿cómo debemos evaluar todo este esfuerzo científico? Después de décadas de teoría y múltiples propuestas experimentales, necesitamos ser honestos sobre dónde realmente estamos. Tanto la propuesta con superconductores como los intentos con láseres ultraintensos son creativos y demuestran pensamiento innovador. Pero ambos enfrentan limitaciones significativas. Los superconductores ofrecen un análogo fascinante, no una prueba directa. Los láseres aún no han alcanzado la potencia y precisión necesarias. Son pasos interesantes en un viaje largo, no la línea de meta. Los físicos reconocen estas limitaciones abiertamente, sabiendo que simulaciones en medios materiales y experimentos parciales, por más sofisticados que sean, no sustituyen observaciones directas del fenómeno puro. Lo que estos intentos realmente demuestran es el interés creciente en investigar los misterios del vacío cuántico. Exploran los límites entre realidad física y percepción del observador. Estamos en una era donde conceptos que parecían puramente filosóficos empiezan a ganar potencial de verificación experimental. La frontera entre lo que creemos que sabemos y lo que podemos realmente medir se está estrechando. Cada propuesta, incluso las que no funcionan perfectamente, enseña algo nuevo sobre cómo la naturaleza opera en sus escalas más fundamentales. También nos enseña sobre las herramientas que necesitamos desarrollar. Hay también un aspecto tecnológico importante en esta historia. La búsqueda del efecto Unruh ha impulsado avances en láseres de alta potencia, superconductores de precisión y técnicas de medición ultrasensibles. Incluso si nunca logramos detectar el efecto directamente, las tecnologías creadas en este proceso tendrán aplicaciones prácticas en otras áreas. Así es como la ciencia frecuentemente funciona. Persigues una pregunta fundamental y terminas inventando herramientas que transforman campos completamente diferentes. La historia está repleta de descubrimientos accidentales, nacidos de experimentos que buscaban otras respuestas. Pero tal vez el mayor valor de estas investigaciones sea filosófico. Nos fuerzan a repensar supuestos básicos sobre realidad, existencia y observación. El efecto Unruh desafía nuestra comprensión sobre la naturaleza fundamental de las partículas. Nos recuerda que aún hay mucho por descubrir. Y justamente cuando creemos que comprendemos las reglas del juego, la física cuántica nos muestra que las reglas mismas pueden ser ilusorias. Pero al final, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión del universo? Si dos observadores pueden estar en desacuerdo sobre lo que existe en el universo, entonces, ¿quién tiene razón? La respuesta de la física cuántica es aún más perturbadora. Ambos la tienen. Cuando aceleras, el universo cambia a tu alrededor de formas que desafían todo lo que consideramos sentido común. Partículas aparecen donde antes no había nada. La temperatura surge del movimiento. La propia definición de real se vuelve negociable. La realidad no es una verdad única y universal.
sino un conjunto de perspectivas que dependen del estado de movimiento de quien observa. Esto no es filosofía vacía, es matemática rigurosa prediciendo fenómenos medibles. ¿Y ahora? Ahora sabes que cada vez que miras al cielo nocturno, ese vacío entre las estrellas está hirviendo con actividad invisible. Sabes que la aceleración no solo cambia tu velocidad, sino que transforma tu experiencia fundamental del espacio. Sabes que el universo guarda secretos mucho más extraños que cualquier cosa que podríamos imaginar solos. Si quieres continuar desvelando estos misterios profundos de la física, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucha más ciencia alucinante esperándote.